Agenda Nacional es un nuevo horario de estreno. El capítulo de estreno es a las 10 de la mañana los días sábados, y después a las 11:30 vamos a tener Agenda Joven. Hay una nueva propuesta que le invitamos a conocerla a esa hora. Hablábamos delante fuera de cámara respecto a la gratuidad de educación. ¿Por qué tú crees, Willy, que no es posible para un país como el nuestro? No, yo no digo que no sea posible. Lo que yo digo es que hay que separar en la discusión respecto a este eslogan que es súper vendedor, digamos, de educación gratis y de calidad. Respecto al tema de la gratuidad, hay que separar el financiamiento de lo que de verdad cuestan las cosas. O sea, nadie puede pensar de que un profesor va a ir a hacer clases gratis, ni de que la infraestructura va a estar gratis, ni que el Estado se tiene que hacer cargo de eso tampoco. Porque el Estado tiene otros recursos y finalmente cada peso que el Estado pone en esto lo saca de impuestos que proporcionalmente pagan los sectores de menores ingresos. Por lo tanto, la gratuidad hoy día no es de verdad la discusión que uno debiera mirarla con altura de mira. Aquí es el financiamiento. ¿Por qué? Porque si tú llegas a un mecanismo todo gratis o gratuidad extrema, lo que va a pasar es que vamos a estar financiando con impuestos a aquellos profesionales que el día de mañana van a tener una brecha de ingresos sobre los que no pudieron estudiar extremadamente grande. Y eso hace una sociedad desigual, hace una sociedad desequilibrada, porque le financias profesionales que van a ganar ingresos por sobre los que no, y además con impuestos. Willy, totalmente injusto. Argentina tiene educación gratis. Es un sofisma, lo sé. Sé que es un sofisma, pero quiero ponerlo sobre la mesa para entender el tema. No es gratis porque se paga con impuestos. Y los impuestos proporcionalmente lo pagan los sectores de menores ingresos. Siempre. Si el resto es pura mitología. Nada es gratis. Primero, nada es gratis en la vida y lo sabemos todos que tenemos que comprar y pagar. Pero lo segundo es que lo ponga el Estado no significa que yo no lo pagué. Si pagamos impuestos, nosotros abrimos los ojos hoy día en la mañana, usted señora, cuando puso la tetera empezó a pagar impuestos, por el gas, por la luz, por el agua, por la cocina, pagó por impuestos por todo. Por lo tanto, y esos son los impuestos que toma el Estado para usar en su mejor uso alternativo hacia los sectores más desposeídos. Pero gratis no hay nada. Si lo pone el Estado, lo pagan con impuestos y lo pagan siempre los sectores más desposeídos. Carrera docente. ¿Qué participación va a tener en el proyecto, porque esto ya lo presentaron en el Congreso, el Colegio de Profesores que se siente que quedó excluido? A mí me llamó la atención porque Jaime Gajardo dice, mire, no nos invitaron a discutir el proyecto. Y después dice, quiero agradecer al ministro, que es alguien con el que se puede hablar. Y quiero agradecerle además que nos invitó a dialogar porque el proyecto, si bien es cierto, no es de trámite urgente, está en el Congreso, voy a poder hacer mi aporte. Pero ¿cuál es el rol que va a tener? Porque primero se queja, después lo felicita. No, pero yo quiero hacer un matiz antes a propósito de un punto que planteaba Jaime. Yo creo que esta discusión, él dice, a lo mejor no le interesa mucho a los estudiantes, pero sí les interesa. Por ejemplo, tenemos una situación en la cual los estudiantes de la CONFET se están oponiendo a que el gobierno y el Parlamento baje la tasa de interés del 6 al 2% para los estudiantes de las instituciones como los institutos profesionales, como las universidades que recibieron crédito. Lo único que estamos haciendo es decir, les vamos a igualar las condiciones. Ustedes tenían 6 de tasa de interés, los demás tenían 2, los de las universidades tradicionales. Los de las universidades tradicionales no quieren que le bajemos las tasas de interés. Es realmente una situación injusta. Lo único que queremos hacer es igualar las condiciones. Entonces este debate finalmente termina o beneficiándolos o perjudicándolos. Nosotros no hemos visto a los estudiantes pidiendo la rebaja del 6 al 2% de estas instituciones y nos gustaría mucho verlo, porque creo que los beneficia directamente y introduce justicia en el sistema de financiamiento. Y respecto del proyecto de calidad de carrera profesional docente, esto está en el Congreso, yo creo que vamos a tener una discusión productiva en el Congreso porque al final a todo el mundo le interesa que haya una carrera profesional docente atractiva. Viene de cerca la recomendación, pero creo que es un buen proyecto que por supuesto va a sufrir perfeccionamientos en el Congreso y vamos a esperar y vamos a tener un debate donde el Congreso, donde el Colegio de Profesores va a participar. De hecho, presidenta de la Comisión de Educación creo que los tiene invitados la próxima semana para que ellos den sus planteamientos. ¿Qué fondos reciben los institutos profesionales y técnicos desde el Estado? ¿Qué financiamiento? ¿Qué ayudas? Directamente ninguno. Lo único que se recibe es a través de los alumnos, a través de becas y créditos, fundamentalmente. Solo reciben las instituciones de educación superior pública que están creadas por ley, que son alrededor de 25 universidades, que reciben fondos directos. Ahí ya hay un trato privilegiado para ellas. Ahora, cuando ustedes se encuentran en las sesiones del Congreso, ¿cuál es la disposición que se ve para este año en las comisiones? Porque los estudiantes no se sienten representados ni por una ni por otra parte tampoco. A ver, yo creo que
Yo creo que este año va a ser un año importante donde tenemos que ser capaces de demostrar, la clase política, el gobierno, oposición y quienes apoyamos también al gobierno, que somos capaces de ir cerrando esos acuerdos. Yo creo que ahí va a estar puesto el desafío hacia nosotros. Yo veo con preocupación porque siento que muchas veces el debate en educación es capturado por grupos que son capaces de organizarse. A mí la verdad es que, yo ya lo dije, pero me impresiona además la incapacidad, y creo que el ministro cuando dice que hay que ver realmente cuál es la voluntad. Cuando tú ves a un partido político que se toma otro partido político, y perdónenme, pero es el partido donde más han confiado los chilenos, el partido más grande además, como es mi partido que es la UDI, entonces uno dice, bueno, ¿qué es lo que quieren realmente? O sea, cuando vemos a los dirigentes viajando y hablando de las demandas de los estudiantes, y no son las demandas de todos los estudiantes, aquí el rector lo ha dejado bastante claro, acá existe un 70% de alumnos que no tienen los privilegios que hoy día tienen los estudiantes de las universidades tradicionales. Entonces, a mí me preocupa eso, me preocupa el discurso político, me preocupa también hacer creer que todo siempre lo tiene que solucionar el Estado, cuando los chilenos sabemos que nuestro esfuerzo es nuestro motor de desarrollo. Entonces, tenemos que también ser capaces de mirar la educación preescolar. ¿Tú sabes cuál es la cobertura hoy día en las salas cunas? Dime una cosa. 20%. Dime una cosa, pero y nadie dice nada. Esos alumnos son, de alguna manera, representan los intereses de otros que no van a protestar. Lo que pasa es que aquí yo quiero reconocer, porque uno sí tiene la capacidad de reconocer, ellos han sido capaces durante el año pasado de sensibilizar con un sentimiento que es verdadero, un sentimiento de desigualdad que todos compartimos, un sentimiento que este gobierno también ha querido y por eso han enviado tantos proyectos y por eso nosotros también estamos tratando de generar esos acuerdos. En eso nadie lo niega. Yo no sé si la ciudadanía está de acuerdo con que la vicepresidenta de la FED se tome la UDI, que valore ese tipo de formas de presionar. Yo lo que creo que aquí lo que hay que hacer es ver con responsabilidad, y ver con responsabilidad porque la gente también sabe que para mejorar la calidad hay que mejorar también la exigencia, hay que mejorar el sistema de acreditación. Los malos profesores que no tienen la oportunidad de volver a capacitarse no pueden seguir educando niños, son la minoría, pero tenemos que ser capaces de profundizar también en mejorar la carrera que hoy día ellos tienen. Palabra media satanizada, lucro. Cuando uno se encuentra con una discusión de esas características, puede decir, mira, estamos ante discusiones ideológicas, vale decir, con esas discusiones que se encuentra uno con dogmas prácticamente. Entonces, el lucro de la educación, su postura. Bueno, nosotros tenemos en la educación escolar una tradición de 150 años de instituciones con fines de lucro. Las primeras son de 1860. Y la ley de instrucción primaria, que fue celebrada por moros y cristianos, establece en uno de sus artículos, si no me equivoco es el 43 o 44, que en Chile pueden haber instituciones escolares con fines de lucro. Y el problema, creemos nosotros, de nuevo, es poner el acento en la calidad, ¿no es cierto? Y decir, todas las instituciones que cumplan con los estándares son bienvenidas, y aquellas que incumplan los estándares no son bienvenidas. Esa es la distinción que tenemos que hacer. Ahora, en el caso de la educación superior, las universidades no tienen lucro por ley, y nosotros hemos enviado un proyecto de superintendencia para establecer mucho más controles para que eso no ocurra, para que se cumpla la ley. Se ha sostenido que en algunos casos se incumple la ley. Bueno, estamos respondiendo con una superintendencia que asegurar que se cumpla la ley. Ahora, muchas de las instituciones privadas no tienen fines de lucro. O sea, hay una combinación amplia. Los institutos profesionales se permite, por ejemplo, que haya instituciones con fines de lucro, pero los más grandes y la mayoría no tienen fines de lucro. A mí la verdad es que me molesta bastante cuando se criminaliza el hecho de obtener una legítima ganancia por una labor, por una actividad que además beneficia al país. Y lo digo, además, siendo rector de una institución sin fines de lucro. El país ha crecido durante los últimos 30 años en la cobertura en educación superior, pasando de niveles paupérrimos, inferiores al 20%, al 50 y tantos %, y los quintiles mayores un 75, 76%. Toda esa inversión es inversión privada, en infraestructura, en desarrollo. Hoy día la cobertura que tenemos y que nos acercamos y queremos acercarnos a los países de la OECD obedece justamente a esto. Entonces yo veo una alianza entre el Estado y entre los privados, justamente porque se da en estas condiciones. De lo contrario estaríamos de nuevo con los 200 o 250.000 estudiantes que existieran en un momento dado en las universidades del Consejo de Rectores y una que otra más. Entonces yo veo que el desarrollo no solo del sector educacional, uno lo ve en la vivienda, a través de los subsidios, lo ve en la salud, lo ve en distintos
sectores de la economía chilena. Entonces, realmente yo creo que aquí se ha criminalizado un concepto y que yo creo que hay que rescatarlo. Y como dice el ministro, hay que fiscalizar y hay que preocuparse de la muy buena calidad que entreguen las instituciones. Me parece que se está lucrando con un derecho. Pero es que no es lucrar con un derecho, es generar una actividad en la cual hay, como bien decía el rector, hay un aporte a la sociedad, generando profesionales, en algunos casos a través de las universidades privadas, generando investigación con recursos propios, y en algunos otros, nos pasa a nosotros, que vamos a inaugurar prontamente un edificio que podría haber sido perfectamente 16.000 metros cuadrados de salas de clase y seguir metiéndole alumnos en esta cosa esquizofrénica que plantean como si fuera tan malo. Y la verdad es que hicimos un edificio de 16.000 metros de biblioteca. Generamos también con recursos propios todo ese aporte que el Estado, y yo creo que el Estado no coloca, porque no está tan bien que lo coloque tampoco. ¿Sí? El Estado tiene otro uso alternativo, pero demonizar, como bien decía el rector, el tema del lucro es generar y comprarnos una discusión que es comunicacional, que es política. Por lo tanto, ese afán de llevar todo a 2 o 3 hitos que son de verdad políticos, que no aportan nada y que desvían la atención de las discusiones de fondo. No podemos tener una discusión razonable de largo plazo, de profunda sobre el sistema educacional, si estamos basándonos en pilares que son mitológicos, que son de una acción política, lo que decía la diputada. ¿Sabes cuál es? Que no toda la educación privada que no tiene lucro lo tenga, es de calidad. Entonces, ahí hay un flanco como para poder entrar y decir, mira, se está lucrando y no se está haciendo bien. Entonces, ¿a dónde se le pone cascabel al gato? ¿Ah? Esta frase tan usada, pero ¿en qué punto se le pone, de alguna forma, el parámetro de calidad que me diga, no me importa que lucren? ¿Calidad con qué recursos, pues, Pablo? Ese es el punto, calidad con qué recursos. Porque si los recursos públicos para investigación van a estar solo disponibles para un grupo y no para todos, la verdad es que vamos a tener siempre la misma brecha, no va a haber calidad para todos. Entonces, el subsidio entran algunas instituciones privadas que lo hacen con sus propios recursos. Pero es una discusión del Estado. Yo quiero decir que nosotros, la ley de presupuesto, y por qué en esto uno no puede imponer siempre lo que a uno le gustaría, nosotros la UI no estábamos de acuerdo con aumentar los recursos a aquellas instituciones públicas que no demostraran calidad. O sea, acá la ley tiene que ser pareja. Y también en este afán de llegar a acuerdos, porque sentíamos que también era importante, también estuvimos dispuestos a hacerlo. Entonces, esa es la falta de voluntad que yo siento que hoy día falta. Y yo comparto completamente que aquí existió hace muchos años un trato discriminatorio con los centros de formaciones técnicas, los institutos profesionales y también con los alumnos de la universidad privada. Y eso nadie lo dice. Pero también reconozcamos que lo que aprobamos el año pasado por primera vez fue también, y que tuvimos mucha oposición, en poder darle beca a los alumnos que nos están dando hoy día, que no pertenecen a las universidades tradicionales, que se sienten identificados con el sentimiento que generó el movimiento, pero que no necesariamente están de acuerdo con las soluciones que ellos tienen. Vamos a hacer una pausa a la vuelta. ¿Qué quiere que le pregunte? Mire, ministro, la que le estoy regalando. Todo lo que usted quiera. Ya, pues, yo estoy dispuesto a responder cualquier pregunta que usted me haga. Ya, pues. Y vamos a tener también las preguntas que vienen a través del Twitter acá en Agenda Nacional. Ya volvemos.